Isaías 61 del 10 al 11. Primero vamos a orar y luego dar inicio a la clase. Estamos plenamente conscientes, Señor, de que estás aquí en medio de nosotros. Porque eres nuestro Dios, nosotros tu pueblo, que desde antes de la fundación del mundo, Señor, escogiste para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, para la alabanza de tu gloria. Estamos agradecidos, Señor, por tu obra en nuestros corazones. Estamos agradecidos porque si estamos aquí, Señor, es porque hemos creído en ti, en todas tus promesas, Señor, y seguimos creyendo que estás aquí presente. Por eso hemos venido a honrarte. Bendice esta clase, Señor, y así cada grupo que se está reuniendo en esta tarde. Bendice hoy la congregación de tu pueblo. Guíanos, Espíritu Santo, e ilumínanos, Señor, en el trayecto de nuestro estudio. Primero para que seas glorificado y nosotros seamos santificados en tu verdad. Que tu verdad nos hace libre y nos santifica. En Jesucristo, amén. Vamos a leer todos ese versículo de Isaías 61, del 10 al 11. Comenzamos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Fíjense cómo el profeta nos invita aquí a gozarnos en el Señor, por la razón específica de que nos ha vestido, dice, con vestiduras de salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos en Cristo Jesús. Vamos ahora a nuestro texto, que es Apocalipsis, el último capítulo, el 22. Encontramos aquí unos versículos difíciles de poder interpretar, por eso siempre nos confiamos al Espíritu de Dios y pedimos siempre su auxilio para que sea Él quien nos ayude. Hemos acabado de tratar el versículo 8 y 9 acerca de aquel acto que cometió Juan delante del ángel, pero sigue el ángel hablándole a Juan y ahora le dice en los versículos 10 y 11, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pero noten ahora el versículo 11, realmente interesante. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Encuentran que eso está un poco difícil de entender? ¿Verdad? La misma palabra diciendo, el que sea injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Fíjense para que vean. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo pienso que estos dos versículos ya es tema suficiente para poder cubrir el resto del tiempo de esta clase. Vamos a comenzar con el primer tema, donde dice ahí, se le manda a Juan a no sellar las palabras de esta profecía. No sellar significa no mantengas en secreto. Eso es lo que está diciendo aquí. No mantengas en secreto. Fíjense, a diferencia de los tiempos de Daniel, Dios le mandó a este hombre a mantener en secreto la revelación que él se le había dado
ahí en Daniel 8:26 y el capítulo 12, versículos 4 y 9. ¿Por qué a Daniel se le dice manténlo en secreto? Sin embargo, a Juan se le manda a no sellar las palabras de esta profecía. Se trata prácticamente de el cumplimiento del tiempo. La razón, porque el tiempo está cerca. Y lo mismo lo responde el versículo. Versículo 10 al final dice, porque el tiempo está verdaderamente cerca. Cuando se le profetizó a Daniel, era para un futuro lejano. Pero ya ahora aquí a Juan se le está diciendo, el tiempo está cerca. Yo pienso que se está refiriendo más bien al cumplimiento de lo que son las dispensaciones. A veces nuestra mentalidad, cuando se habla de las últimas cosas o los últimos tiempos, nuestra mente va hacia lo que no se ha cumplido todavía o lo que no ha llegado. Pero sin embargo, con relación a la historia desde el principio que Dios creó el cielo y la tierra, prácticamente hemos estado en el fin, en los últimos tiempos, desde que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. O sea, prácticamente viendo el tiempo en dispensaciones, estamos llegando a lo último, estamos prácticamente en las últimas. Hay quienes no creen en esta distribución de tiempo llamadas dispensaciones. Yo sí creo de que Dios ha obrado en la historia del hombre de una manera específica en cada tiempo, y prácticamente las dispensaciones son divididas en 7. Está la edénica, que fue la dispensación de la inocencia. Eso incluyó la creación hasta la expulsión del huerto. No sabemos específicamente cuántos años o qué tiempo desde que Dios creó a Adán y Eva a que ocurrió la caída y fueron expulsados del huerto. ¿Qué tiempo ocurrió? No lo sabemos prácticamente. Eso fue una dispensación de tiempo en que Dios obró con aquella pareja. Después viene la dispensación antediluviana, que se le reconoce como dispensación de la conciencia, que va desde la expulsión del huerto al tiempo de Noé, al tiempo del diluvio. Esa es la segunda dispensación. La tercera es la postdiluviana. Viene a ser la dispensación del gobierno humano. Va desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Viene después la patriarcal, que es la dispensación de la promesa. Va de la Torre de Babel hasta el tiempo de la esclavitud, del tiempo de Moisés. Luego viene la dispensación legal, la de la ley, que va desde la esclavitud, eso incluye a Moisés, al Éxodo, al tiempo en el desierto, hasta Jesucristo. Fíjense, hemos tratado 5 dispensaciones de tiempo. Como ustedes pueden ver, si son 7, prácticamente cuando viene Cristo, muere en una cruz, empiezan los últimos tiempos. Está la eclesiástica, que es la que está ahora en progreso, que es la dispensación de la gracia, que es desde Jesucristo hasta la segunda venida. No hasta el rapto, noten que no dije rapto, hasta la segunda venida. Es una dispensación de gracia. No pensemos que los que van a ser salvos durante la gran tribulación van a ser salvos por obras o por esfuerzo humano. Ellos van también a ser salvos por gracia. Aunque les cueste el martirio, sigue siendo salvación por gracia. Por eso es que va hasta lo que es la segunda venida. Y luego, por último, viene la mesiánica, que es ya la dispensación del reino, que va prácticamente desde la segunda venida hasta la eternidad. Yo tengo acá, quizás para muchos no lo pueden ver, pero esto es un panorama
prácticamente del tiempo. Después ustedes, si quieren, al final de la clase pueden acercarse y ver un poquito más, mejor. Pero comienza desde la creación, donde al principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La creación del hombre, la caída, luego el diluvio, la torre de Babel, el llamado que Dios hizo a Abraham, luego viene el tiempo de los patriarcas, lo que fue la cautividad. Hasta aquí prácticamente se entiende que es el tiempo del Antiguo Testamento. Vinieron 400 años de silencio, vino Juan el Bautista, que nace Jesucristo. ¿Okay? Aquí ya estamos viendo que Jesucristo está muriendo ya en la cruz. Luego viene la dispensación eclesiástica y hacia ya el final, lo que ya es el arrebatamiento y las últimas cosas. Esto es un panorama visual que nos ayuda a nosotros ópticamente a ver cuán verdaderamente estamos cerca del tiempo final según la profecía bíblica. Porque si aquí 2000 años atrás, aquí se encuentra Jesucristo, o sea, ya hemos ido avanzando desde Jesucristo, o sea, cada vez nos vamos acercando más a lo que estamos esperando, que es el rapto de la iglesia. Por eso es que todo este tiempo es considerado prácticamente lo último, las últimas cosas. Y por eso cuando Juan recibe esta revelación, más o menos sería más o menos por acá, en algún cierto tiempo de acá, en el año 90 al 100 después de Cristo, a él se le dice, no selles las palabras de esta profecía, no las mantengas en secreto, darlas a conocer, di lo que estás viendo, porque el tiempo está cerca. Nos podemos dar cuenta cuán cerca estamos verdaderamente de que el Señor venga por su iglesia. Así que ahí entendemos por qué le dice el ángel a Juan que no sellara aquello que él estaba recibiendo. Nos enseña, en efectivo, el libro de Apocalipsis es un libro para ser enseñado, para estudiarse, para abrirse, para leerlo, para tratar de comprenderlo. ¿Por qué? Porque es muy importante el contenido de esta carta. Ok, vamos entonces a la segunda, a estas frases que encontramos aquí en el versículo 11, en el versículo 11, que habla acerca del injusto y el justo. Pero antes de tratar lo que dice aquí el versículo, yo quiero que en esto ustedes participen, que me gusta que la clase no sea tanto un monólogo, sino que ustedes también participen activamente en lo que estamos tratando de enseñar. Vamos a definir quién es una persona justa y quién es una persona injusta. ¿A quién le gustaría definirlo? ¿Ok? ¿Loida? Sí, según yo he entendido hasta ahora y por la dispensación. Vamos a hablar del justo y del injusto, no de otra cosa. Cuando viene el rapto, los que quedan, ya han quedado mucho con las semillas sembradas. No, que no es eso lo que quiero, estoy buscando. Bueno, escúchame. Quiero definir qué es un justo, qué es un injusto. Es lo que yo quiero que me defina. Ok, hermano Julio. Después, yo sé que tú quieres explicar el versículo. No, eso lo vamos a explicar ahora. Es definir quién es justo y quién es injusto. Ahora le doy la oportunidad a Minerva. Julio. Ok, muy bien. Ok, Minerva. Iba a decir que justo solamente es Dios. No. Mire, qué bueno que va a aprender algo nuevo hoy. Qué bueno. A ver, hermano, te va a ver. Justo es el que está, que vive por fe. Que vive por fe en el Señor y el injusto es el que no tiene fe. Ok, a ver, otro concepto. A ver, hermano. Yo creo que el justo es el que hace la voluntad del Señor, o trata de hacer la voluntad del Señor. Y el injusto es aquel que, aunque le hablen de las cosas que Dios quiere, pues
no busca Ok. la justicia, hace las cosas injustas. Ok, yo pienso, ajá, Loida. de que cumple la No, yo pienso que el concepto más claro es el que ha dado nuestro hermano Julio, es el que se ha acercado más a lo que es verdaderamente ser considerado justo e injusto. Hermana, es muy cierto que no hay justo ni aun uno. ¿Okay? Sin embargo, la Biblia habla de justos e injustos. Algo nos hace justos, a pesar de por naturaleza ser injusto. El justo tiene que ver con el significado de su término, tiene tiene que ver con justicia. Alguien, como dice Julio, que ha sido justificado. ¿Entiendes lo que te digo? El creyente en Cristo es justificado y es visto como justo. Nada tiene que ver con lo que haga, con lo que hace. Esos son simplemente acciones propias de la nueva naturaleza. El justo e injusto es una declaración prácticamente, y una declaración que el único que lo puede hacer es Dios. Dios nos declara justos cuando estamos en Cristo. Por ende, el que no está en Cristo sigue siendo injusto. ¿Ok? ¿Entendió ahora? Ok. Es bueno definir lo que es ser justo e injusto, porque no quiere decir que el que es justo sea bueno, sea sin pecado. Y en esto yo quiero aclarar un poquito también, hermanos. Nosotros, en nuestra naturaleza y condición, todos somos pecadores, definitivamente. Dice Santiago que el que viola la ley solamente en un punto se hace culpable de todo. Sin embargo, no todos los hombres se han degradado al mismo nivel. Es importante que nosotros lo entendamos. Y es obvio, hermano, para eso están las cárceles. En las cárceles hay gente que se ha degradado moralmente al punto que han quebrado la ley, han cometido crímenes. Y en ese aspecto, no todos somos iguales. Ante Dios, todos somos pecadores, injustos, no hay ninguno bueno. Mas, sin embargo, el ser humano, sí hay quienes se han degradado más que otros. Es obvio que eso es así, que sucede así. Okay. Con esto en mente, fíjense lo que dice el versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y lo mismo habla, viceversa, para los justos. Okay. Tiene que ver aquí con la reacción a esta profecía que está recibiendo Juan. O sea, a quedarse inmóvil prácticamente ante las profecías. En primer lugar, si el hombre rechaza esta profecía que está recibiendo Juan, ya Dios no tiene más nada que decirle. Ya, porque todo está dicho. No puede esperar algo nuevo, un nuevo plan, algo nuevo que Dios vaya a hacer. No. Si la persona rechaza esta profecía, ya no puede esperar más nada de Dios. Los impíos van a continuar en su estado de incredulidad y maldad, por tanto serán reos del juicio divino cuando el Señor vuelva. Este versículo es profundo, más profundo de lo que nosotros pensamos. Tiene mucho que ver con la soberanía de Dios. Tiene mucho que ver con la elección, con haber sido escogidos por Dios. Es una buena oportunidad para aclarar un poquito acerca de este punto, un punto tan quizás controversial. Prácticamente tiene dividida a la cristiandad en dos bandos. Cada uno se aferra a sus conceptos y no quiere ceder. Estamos hablando de un misterio muy profundo como es la soberanía de Dios. Y yo también he estado debatiéndome, hermanos, en todos estos conceptos y todo esto relacionado a cómo reconciliar
sobre todo soberanía con responsabilidad humana y esos temas tan difíciles. Y yo he encontrado paz en mi corazón y prácticamente una reconciliación de ideas cuando tengo pendiente la fe, que al fin y al cabo es un imperativo bíblico. La Biblia en todas partes, cada vez que va a mencionar el Evangelio, etcétera, dice cree, cree, cree. Está continuamente mencionando creer. Inclusive, ahí en Efesios 2, 8 y 9, cuando se nos dice que somos salvos por gracia, dice por medio de la fe. Y la manera en que yo encuentro más paz en mi corazón, que no es en el lado arminiano, donde dice o expresa que ya Dios hizo todo en la cruz del Calvario, que ahora es el hombre quien le toca responder, ahora es el hombre quien le toca venir y hacer todo lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo. O sea, no creo que sea así, porque es obvio que se necesita no solo la iniciativa de Dios al salvar, sino su intervención por medio de su Espíritu Santo, regenerando al hombre, etcétera. O sea, sin la intervención del Espíritu Santo no hay manera que el hombre pueda venir a Dios. Pero cuando vengo de esta parte, no puedo reconciliar el hecho de que no se tenga pendiente la condición de la fe para mencionar la elección, en el sentido, cada vez estoy más convencido, y esto, hermano, puede ser que sea algo hasta contrario a lo que uno mismo enseñó, porque, como dice, uno no tiene todas las respuestas y es lo que uno tiene que va a ir creciendo a medida que el Señor le va revelando a uno. Donde yo entiendo que en la presencia de Dios, Él conoce los que han de creer y como han de creer. O sea, en el cierto momento, cuando están siendo intervenidos por el Espíritu Santo, creen, y una vez que creen en el Evangelio, entonces son sellados por el Espíritu de Dios. Yo pienso que Dios conoce quienes han de creer en Él, pero antes de haberse fundado el mundo, antes de haber precisamente por eso Él hizo el mundo. Por eso él formó su pueblo, porque Él sabía quién iba a ser de Él. Y es la única manera en que yo hallo paz en medio de estos dos debates. Y tiene mucho que ver con este versículo que yo les estoy diciendo, porque estamos ya llegando prácticamente al final de los tiempos. Dios en su omnisciencia sabe quién ha de creer en Él. Dios en su omnisciencia sabe quién desde un principio va a ser rebelde, va a ser incrédulo. Por eso es que desde antes de un principio, ahí entiendo a Romanos 9 cuando dice, Él ha creado unos vasos útiles y unos inútiles, porque Él creó a todos los hombres con el mismo propósito, para que sean adoradores. Sin embargo, Él sabe que estos instrumentos que Él mismo creó, Él sabe que unos van a ser útiles, otros van a ser inútiles. Y todo tiene que ver con la fe en creer en Dios. ¿Por qué? Porque la fe, el padre de la fe fue Abraham, y fue por la fe que él, como dice, se aferró a las promesas de Dios. Segundo, yo estoy viendo la fe desde el mismo inicio de la creación. Fue la fe la que provocó la caída. Piense por un momento. Si no fue la fe la que provocó la caída. Adán y Eva estaban en un día normal en el huerto gozando de la comunión con Dios. Llegó un momento, Eva parece que se apartó un poco de su esposo, y estando sola viene Satanás y la tienta. ¿Qué es lo que le dice Satanás? Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como uno de nosotros, vas a saber el bien y el mal. Fue la fe en eso la que hizo que Eva cogiera el fruto y se lo comiera.
fue la fe. ¿Entiende? La fe en lo que ella le creyó fue al diablo antes de creer, de seguir creyendo en Dios. Ella le creyó al diablo. La fe juega un papel importantísimo en la salvación de las personas, en creerle a Dios lo que Él promete y permanecer creyendo. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree. Es una fe continua, hermano, en las promesas de Dios. No es que ya yo creí en el pasado, no. Tengo que seguir creyendo todo el tiempo en las cosas que Dios me está iluminando. Por eso que el Señor, en su omnisciencia, acercándonos a los últimos tiempos, dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Como diciendo, yo sé que no va a creer, aunque hagan lo que hagan con él. Ya está en una posición de incredulidad, nadie lo va a sacar de esa incredulidad y de esa inmoralidad. Porque ya sabe Dios esa naturaleza que hay en nosotros y esa disposición para creer o no creer. Por tanto, van ya a ser reos del juicio divino cuando el Señor vuelva. Y si el hombre recibe esta profecía, pues que se mantenga practicando justicia y santidad en espera de su venida. Aquí, recibir la profecía de este libro, hermano, es equivalente a recibir el Evangelio completo, a recibir a Jesucristo y a todas sus promesas. O sea, a tener un concepto correcto de Cristo, de la fe, y recibir esa salvación por gracia y permanecer en ese estado de fe. Lo que sí nos enseña, o sea que ya sabemos ya que lo que se está refiriendo al versículo tiene un poquito que ver con la presencia de Dios y su soberanía sobre los hombres. Noten que la salvación sigue siendo por gracia. No estamos diciendo que sea por esfuerzos humanos y por obras humanas, porque en eso es que cae el que practica el arminianismo. Y el calvinismo está bastante cerca de una correcta interpretación de la doctrina, pero todavía yo tengo un poquito de problema con el hecho de que Dios escoja a unos por sobre otros, simplemente por escogerlo. No sé, todavía eso no lo puedo reconciliar muy dentro de mí, y por eso que me lleva a la fe que por naturaleza Dios revistió al hombre desde un principio cuando lo creó a su imagen y semejanza. El hombre ha sido una persona creyente, y cuando hablamos de creyente puede ser en lo bueno y en lo malo, hermano. Usted puede ser creyente en lo uno y en lo otro. Y ahí se demostró en la caída. Eva fue creyente de lo malo. Escuchó aquellas palabras, el evangelio satánico, lo escuchó y lo creyó y cayó. Tuvo que ejercer fe. Por tanto, la fe es eso que sigue siendo don de Dios, porque todo lo que somos nosotros es don de Dios. Nosotros no somos nada que no nos haya dado Dios. Pero es ahí donde hay hombres que creen y otros no creen. Y como no creen, son reos de juicio y van a recibir condenación. Pero es una justa condenación por no haber creído. Y eso lo podemos reconciliar con muchos versículos de la Biblia, porque Juan 3:16 claramente dice que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que el papel de la fe es importantísimo en lo que es la salvación, que al fin y al cabo sigue siendo por gracia, porque por mucha fe que tenga el hombre, si no hay un sacrificio expiatorio en su lugar, no hay salvación. No hay salvación. Por eso es que la salvación es por gracia, pero claramente Efesios lo dice, el medio es la fe. Y como Dios sabe, en su presencia no se le puede quitar a Él que Él conozca todos sus designios y todo lo que ha de ser el hombre, ya hermanos, desde un principio, antes de crear el mundo, en su soberanía ya Él tenía el pueblo escogido, ya Él tenía ya aquellos que han de creer, sus nombres escritos en el libro de la vida, y simplemente creó, como dice, echó a andar la vida
y a través de los tiempos su pueblo ha ido integrándose hasta que todo el pueblo esté completo y ya Cristo venga por su iglesia. ¿Alguna pregunta? Ok, hermano. Dos comentarios, pastor, sobre esto que estamos discutiendo ahora. Históricamente la Iglesia Bautista y la Asamblea de Hermanos abrazaron por largo tiempo lo que es el hipercalvinismo, o el calvinismo radical o clásico. Sí. Hoy día el 80% de la Iglesia Bautista y la Asamblea de Hermanos se ha inclinado más a lo que es el calvinismo moderado. No 5 puntos, hay un punto sí. que no es foro para discutirlo ahora. Claro. Pero hay un punto de que sí Dios es soberano, Dios que elige, pero también el hombre responde por voluntad. El sector arminiano, para no apuntar a ninguna denominación protestante, el cristianismo arminianista nos critica a nosotros que tenemos la elección divina, que por qué si Dios eligió a algunos y a otros no, ¿por qué predicamos el Evangelio? Precisamente por eso, porque lo que Dios eligió tiene que responder al Evangelio por fe. Exactamente. Valga su aclaración, me gusta el hecho, hermano, porque es lo que yo le digo, muchos de los 5 puntos del calvinismo están bastante cerca, porque yo también soy de los que creo que Cristo no murió por todo el mundo. Si Él hubiera muerto por todo el mundo fuera salvo. Que Él murió por los que han de creer. Pero el lado, el hipercalvinismo que yo no puedo reconciliar es el hecho de que no se toma en cuenta ni aún la fe del ser humano para ya ser elegido. No, yo creo que sí el ser humano tiene que creer y que cree, y al creer entonces es salvo, y que eso ya Dios lo sabía desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí, hermano? Cuando la persona cree en fe, los méritos de Cristo son aplicados. Exacto. Y por eso que su sacrificio no fue en vano, fue consumado, fue completo, porque fue eficaz en los que han de creer. Ahora predicamos el Evangelio a todo el mundo, porque yo siempre lo he dicho, nadie tiene una marca, un tatuaje, algo que lo identifique como escogido. Y por eso que nosotros le tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo. Nosotros no somos quienes para definir quiénes son y quiénes no son. Pero este tema es muy interesante. Yo sé que en muchas partes no se toca, pero no se puede explicar un versículo como este que estamos dando aquí en Apocalipsis, donde la misma Biblia le dice: oye, injusto sigue siendo injusto, inmundo sigue siendo inmundo. ¿Cómo es posible? Cuando no es que la Biblia nos llama al arrepentimiento y a la conversión, ¿cómo es que la misma Biblia dice sea injusta o sea inmunda todavía? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la soberanía de Dios ejercida en el plan de salvación, pero teniendo en cuenta esa responsabilidad que hay en el hombre de responder con fe a lo que Dios es la única condición. Aparte de eso, toda la Biblia es un pacto, toda, antiguo y nuevo. Un pacto es un convenio entre dos partes que hacen un convenio. El ser humano no tenía derecho ni mérito para diseñar este convenio, ni para poner ninguna de sus pautas. Carecía completamente de derecho. Fue Dios quien hace el convenio con el hombre, y lo hace simplemente por puro amor. Esa es la idea. ¿Cuál es el convenio entre Dios y los hombres? Yo voy a proveer su expiación. Yo voy a proveer al que los ha de redimir, al que ha de tomar su lugar en la cruz. ¿Qué usted tiene que hacer? Creer. Es ahí donde hay un pacto, ahí es donde hay un convenio. El hombre que cree, pero cree genuinamente, es obvio que procede a arrepentirse, a convertirse, se entrega a Cristo, etc. Y renace de nuevo, etc. Pero sí tiene que haber una respuesta personal de cada individuo
hacia la oferta de Dios. Pero es ahí donde ustedes pueden ver que no podemos ni tirarnos para un lado, porque no es bíblico el pensar de que ya Dios hizo su parte y que ahora es el hombre quien tiene que responder y hacer sin estar influenciado por Dios. Esto es ilógico porque nuestras mismas oraciones revelamos que creemos que sin una intervención divina el hombre no puede ser salvo. Porque ¿acaso no oramos nosotros por decir, ay, órenme por fulanito para que sea salvo? ¿Por qué usted ora? Si el hombre fuera por sí mismo quien tendría que venir a Dios, ¿por qué usted ora? Si oramos es porque en efectivo el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Pero hermano, el hombre tiene que todavía creer y venir a Cristo. Ya tiene que suceder eso. Y ya Dios sabe en quiénes ha de suceder y en quiénes no ha de suceder. Por eso que aquí en última instancia le dice, ¿sabe qué? Que los que ya sus nombres no están escritos en el libro de la vida, mira, sigan practicando injusticia, sigan en inmoralidad. En otras palabras, gocen, no podemos decir gocen, porque diviértense lo más que quieran, porque les queda poco. Porque cuando ya Cristo venga, se acabó todo eso, porque lo único que les espera es juicio en el infierno eterno. Así que ya se acabó todo eso. Sin embargo, al justo le dice, continúe en sus obras de santificación. ¿Por qué? Porque ya el Señor viene pronto. ¿Sí, Loida? Sí, ese es un punto que era, muero en la parte de justo después del trato. Desde un principio, Dios cuidó mucho lo que era la familia. Porque cuando Noé sacó a Noé con su familia. Cuando Josué vemos el versículo que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Después, más adelante, aún para él venir al mundo, buscó una genealogía que fuera descendiente de las tribus de toda esta parte. Pablo después dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu vida. Entonces, Deuteronomio nos enseña que las paredes de nuestra casa deben estar pintadas con versículos, sembrando siempre el Evangelio. No sé, pero la parte de nosotros como humanos, en lo que es a la salvación se refiere, es la parte de tirar la semilla. Sí, es obvio. Tiene la parábola del sembrador, que nosotros no conocemos los terrenos. Simplemente sembramos la semilla, tratamos de cultivarla, tratamos de que crezca, porque a mí me parece que aún después del rapto, si yo le enseño a un hijo mío y se queda aquí, que va a haber un cielo, que va a haber un rapto, y en el momento que viene el rapto él se queda, él tiene que decir de verdad, verdaderamente mi padre me enseñó esto, yo voy a predicar, voy a hacer lo que sea, porque Cristo existió y derramó su sangre, y él mismo va a tratar por su fe, por su creencia, por lo que yo sembrara, aunque lo degolle, ir al cielo. Sí, esa es una buena esperanza para todo el mundo. Aparte que yo creo que es justo sigue haciendo. Sí, ok. Sí es una esperanza que podemos tener todos, de que aunque no veamos a un ser querido nuestro en los pies del Señor, si esa persona fue expuesta al Evangelio, porque repito, todos han de ser expuestos al Evangelio, todos los salvos son expuestos al Evangelio, nadie se salva sin haber escuchado el Evangelio de Cristo. Está esa esperanza. Puede ser que no participen del rapto, porque en este momento están apartados de Cristo, y yo soy de los fieles creyentes que cuando Cristo venga se lleva a la iglesia completa. El que no se va es porque no era iglesia. No piensen de que, no, a los hermanitos fríos se van a quedar aquí. No. Cuando Cristo venga se lleva a toda la iglesia, a su iglesia. Se quedan los iluminados, vamos a decir así. Siempre hago la diferencia entre ser luz y ser un iluminado. Es una gran diferencia. Nosotros los cristianos somos luz.
Pero en medio de nosotros pueden haber personas iluminadas, quiere decir, han estado en medio de nosotros, han escuchado, pero no se han entregado a Cristo. Simplemente no se han entregado. Y como no se han entregado, cuando Cristo venga se van a quedar acá. Pero, de nuevo, por la gracia del Señor, por su soberanía. ¿Por qué? Porque en la soberanía y presencia de Dios, Dios le profetiza a Juan que vea una gran multitud que van a ser salvos durante la gran tribulación. Son incontables, millones y millones. Entre ellos cabe la posibilidad, porque yo siempre digo, nunca se puede asegurar la salvación ni la condenación de ningún individuo. Aunque sea tu hijo, tu hija, papá, mamá, lo que sea, nadie puede garantizar ni la salvación ni la condenación de otra persona individualmente. Eso es un testimonio muy personal de cada cual. Los frutos dan a conocer. Eso sí, es verdad. Los frutos dan a conocer. Pero en ese tiempo van a haber muchos salvos y es muy probable que hayan sido personas que se quedaron acá y no participaron del rapto de la iglesia por haber sido negligentes en su fe, por no creer, porque esa es la única respuesta. Si la fe es lo que nos salva, es la que tiene que persistir ahí hasta el último momento, hasta el juicio final. Creer o no creer en Cristo es lo que me salva o me condena. Ahora, en la tribulación, en el milenio, cuando sea, es creer y creer en Cristo Jesús. Fíjense, en cuanto a estos pasajes, me enseña dos cosas más que quiero dejar plasmadas. Número uno, la neutralidad. Ninguna persona puede ser neutral. Ninguna persona puede andar en dos aguas a la vez, caminar en dos sendas al mismo tiempo. Te puede aparentar y puede engañar a cualquiera, me puede engañar a mí, pero a Dios no. Y Dios sabe quiénes están andando en sus caminos y quiénes no. Aquí no hay neutralidad y eso lo enseña el versículo. Claramente te define o justo o injusto. Mira que hay religiones y denominaciones en el mundo, sin embargo la humanidad está dividida en estos dos grupos. O usted es un justo, y ya sabemos lo que es un justo, es alguien que ha sido justificado en Cristo Jesús y declarado por Dios justo, o usted es injusto. No hay un término medio. Inclusive en la misma iglesia puede crecer hasta el trigo y la cizaña juntas, pero al fin y al cabo Dios nos tiene bien definida la humanidad en dos bandos. Y segundo, que muchas de las elecciones presentes se hacen permanentes en el carácter. Fíjense lo que les digo, a veces la gente se aferra a su carácter, se aferra a lo que ellos piensan, a lo que ellos entienden, en fin y al cabo a lo que creen, sea bueno o sea malo. Y se acostumbran tanto que viene ya a caracterizarlo y viene a ser su patrón de vida. Y estamos hablando de sea bueno o sea malo. Y te caracteriza y llega como a cauterizar la conciencia, que es una conciencia cauterizada, es la peor cárcel en que pueda caer un individuo. Porque es cuando ya tú te has acostumbrado tanto a tu filosofía, a lo que tú piensas, a tu postura, como diciendo nadie me saca de aquí, que ya cerrado. Tú mismo te metiste en la cárcel, cogiste la llave y la botaste. No importa quién venga ni cuánta elocuencia tenga, lo que sea, nadie te va a sacar de ahí, porque tú te has metido en la cárcel de la conciencia. Una conciencia ya cauterizada que no te dicta. Y eso es una de las cosas que por lo menos ya entramos un poquito en aplicar un poquito la clase, hermanos, porque la parte nuestra es la segunda, donde dice: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esa es nuestra parte. Mi oración diaria a Dios,
como persona es que cada vez mi conciencia sea más dictadora. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Que nunca me acostumbre yo a un mal que ya yo piense que está bien, sino que esté alerta ante el pecado, ante las cosas que a Dios no le agradan, que me dé una conciencia que me martirice prácticamente, que me martirice al punto donde ya yo abandone ya completo ese mal. Y uno no lo puede lograr aquí en la tierra, pero es mi oración. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a orar. Muchas veces nosotros decimos, no, porque yo soy así, yo no puedo esto, yo no puedo hacer lo otro, no. Y ahí se quedan en ese estado de, no, porque yo soy así desde que nací, a mí nadie me cambia. No, ves que te estás encerrando. Te estás cogiendo tu conciencia y la estás enjaulando y tú mismo estás botando la llave porque tú no crees, ni crees en ti, ni crees que Dios puede cambiarte, ni crees que Dios puede cambiar las condiciones, y eso es botar la llave de la fe, y es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que tú estés alerta siempre a lo que a Él no le agrada, y en oración, por lo menos, Señor, ayúdame y sí, cuando yo haga algo malo, que mi conciencia no me deje, que me martirice, y que no me deje a mí caer ni en neutralidad, ni pensar de que estoy bien, siempre alerta a las cosas malas que hacemos ante Dios, porque esa es la manera en que vamos a santificarnos todavía y a ser justos todavía. Así que aquí encontramos más bien una alerta al peligro de cauterizar la conciencia y un llamado al lector para que ponga su vida en orden mientras tenemos oportunidades para el cambio. En la Biblia usted va a encontrar mensajes para todos. Hay mensaje para los justos, hay mensaje para los injustos, hay mensaje para los apóstatas, hay mensajes para todos. No todos aplican a tu condición, pero de que sí vamos a encontrar mensajes y alertas para todos es cierto. Siempre que hay vida consciente, la persona tiene oportunidad de quedar convicto de pecado y recibir por fe la salvación en el Señor. Por eso que lo que estaba diciendo Loida es importante en este sentido. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a esos seres queridos que amamos. Hay que predicarle. Usted puede decir, no es que no escuchan, no es que ya llevamos muchos años hablándole y no reacciona. Y usted mismo da por hecho su incredulidad y ya no le da oportunidad. Y usted tiene que predicarle, hermano, porque no sabemos en el momento en que esa persona va a partir con el Señor. Y si esa persona, en ese instante que Dios está trabajando con su alma, porque acuerde que Dios está involucrado en esto, Dios está trabajando con su alma, le trae convencimiento de pecado, y en ese momento recuerda lo que aprendió, lo que usted le predicó, y recibe al Señor, va al cielo, apestando a humo, pero va al cielo. Pero eso es lo importante, sí, va sin nada, con las manos vacías, se presenta delante del Señor, pero está allí. Y por eso que nosotros no podemos nunca perder la esperanza, ni ya dar por condenado a una persona, porque usted nunca sabe lo que el Señor va a hacer y va a orar. Y en el momento, o sea que mientras que en esa persona hay conciencia, hay oportunidad de entregarse al Señor. Pero ya cuando Cristo venga, hermanos, y aquí se está refiriendo, en fin, ya a lo último, ya no va a haber oportunidad para cambiar el destino. Lo que entonces seamos, lo seremos para siempre. ¿Podemos los hombres cambiar nuestro destino? No. ¿Por qué? Porque ya Dios lo sabe y lo conoce desde un principio. O sea, cuando se habla, escuchen esto, cuando se habla en términos de soberanía divina y en su presencia, nadie puede cambiar destino. Sin embargo, nosotros humanamente
Podemos ser injustos, ser confrontados con el Evangelio, creer en el Evangelio y en ese momento somos justos. Cambiamos nuestra condición. Lo cambiamos porque creímos. Y eso ya Dios lo sabe desde el principio del mundo. Y hay otro salmo también, cerquita ahí, que no sé si recuerdo, es el 130 algo, donde dice, Dios va a cumplir su propósito en mí. Eso definitivamente va a suceder. Sí. Busquen Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, para que ustedes entiendan el por qué debe de ser una oración nuestra. Estar plenamente consciente de lo que somos, lo que hacemos, de cuál es nuestra necesidad, de qué es lo que tenemos que pedirle. Hermano, no es cierto que a veces el contenido de nuestras oraciones es, ay, cúrame la uña, ay, cúrame, no sé, cualquier cosa, y todo es enfocado en la sanidad física. ¿Cuándo nos enfocamos en nuestra salud espiritual? En ver qué necesidades espirituales hay en mí, qué cambios tienen que haber en mí. Eso es importante también. Y es lo que aquí nota en hebreo, y esto es para toda aquella persona que dice, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, sea en cualquier cosa, sea en hacer cambios en su vida espiritual, en sus costumbres, en lo que sea. Dice, y el Dios de paz, estamos leyendo de Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Miren, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes ven la gran necesidad que hay en nosotros de ser auxiliados, de ser ayudados por el poder de Dios, precisamente para poder hacer su voluntad. Para hacer su voluntad hay que necesitar ayuda y socorro del mismo Dios, porque para eso fue dejado el Espíritu Santo, porque no podíamos nada, y el Señor Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si yo reconozco una condición, pero no acudo a pedir el poder de Dios para yo cambiar esa situación, va a permanecer así, día tras día, semana tras semana, pasa un año, viene otro, y ustedes ven en la misma condición, ¿Por qué? No le piden a Dios que le ayude con su poder a hacer los cambios necesarios, y a eso es lo que está diciéndole aquí el ángel a Juan: el que es santo, santifíquese aún más, que es justo, practique justicia. O sea, ese es el llamado continuo de nosotros a una vigilancia y a estar dependiendo del poder de Dios. Que tenemos 5 minutos, alguna otra pregunta o algún otro criterio que quieran compartir, hermano. Yo lo que yo llego a entender, ¿no?, que hay dos clases de fe que tenemos, ¿no? Una fe, yo creo que la Biblia nos habla del Nuevo Testamento, de la fe en Jesucristo, que murió por la cruz, por todos nuestros pecados. Ahí es donde están todos los beneficios que nosotros necesitamos. Exacto. Si nosotros creemos en su muerte, Él nos da lo que necesitamos. Creemos en la gracia de nuestro corazón, ¿no? Pero hay otra fe que nosotros, a veces con el Dios como cristianos, yo quiero un carro, yo quiero una casa, y esa fe lo logramos tener a veces, pero no creyendo en la cruz, ¿entiendes? Okay. O creyendo en cualquier otra cosa. Según Hebreos 11, la Biblia nos define la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, eso es fe. Esa fe usted la va a ejercer en lo positivo o en lo negativo, en Cristo o en rechazar a Cristo. En lo que sea, es la fe siendo ejercida. Ya estuvimos viendo un ejemplo
de cómo en efectivo todo comenzó con el ejercicio de la fe, en el sentido de la caída. La caída fue un ejercicio de fe, pero en lo malo, en lo negativo. El llamado del Señor es a ejercer esa fe en lo bueno, en sus promesas, en Jesucristo. Y eso es lo que divide a la humanidad completa. O sea, aún los ateos tienen fe, porque para usted afirmar o negar la presencia de Dios, eso es fe. Todos ejercemos fe, pero la diferencia está en quién la ejercemos y cómo la ejercemos. Ahí está la gran diferencia, y es la que va a definir la salvación o la condenación. El aceptar o el rechazar a Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si es breve, Loida. Sí, por él le estaba diciendo, si siempre como digo, porque Dios es tu hijo y la nuestra manera como Dios tiene la voz. Si uno tiene un hijo que no cree en Dios, y uno no tiene un carro, o él mismo no tiene carro, lo que sea, yo primero le pido por la salvación de mi hijo y después las vendrán las cosas materiales. Porque si Dios sabe que yo camino de aquí a la esquina y yo soy su hija, en algún momento me dará un carro, él sabe en qué tiempo. Pero por lo que Él quiere que nosotros nos preocupemos es por la salvación de los demás y la de nosotros. Eso es lo primero, y ese es el Evangelio, y eso es el reino de los cielos. Las cosas materiales, nada tiene valor. Simple y llanamente la parte espiritual de nuestra vida y de nuestra familia. Muy bien. Bueno, entonces por lo menos podemos salir con un poquito más claro acerca de este versículo 10 y 11. Es obvio que un Dios santo no le va a decir a las criaturas, pues sigan pecando. No es en ese sentido de que Él lo dice. Él dice, van a continuar en esa condición, porque al fin y al cabo ya yo vengo pronto. Y cuando yo venga, ya se acabó todo. Se acabó, aún se acabó la vida impía, o la vida esta que los hombres están cometiendo pecado para ir a un infierno eterno. O sea, cuando ya Cristo venga, ya se acabó todo. Y por eso es que tiene que ver el versículo con la reacción hacia la profecía que está siendo recibida y al ejercicio de la fe. Y lo que nos lleva necesariamente a tratar lo que fue la soberanía de Dios y seguir orando al Señor en este aspecto para que Él siga iluminándonos, dándonos entendimiento de cosas tan profundas. Es por eso que yo me he dedicado más bien a predicar el Evangelio, dejar que Dios ejerza su soberanía como Él la quiera ejercer, porque es un imperativo bíblico creer. Tenemos un llamado a cumplir con la gran comisión y a predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, vamos a enfocarnos en eso, pero por lo menos en mi entendimiento pienso que la fe es bien determinante en esta cuestión de la elección, de la predestinación. La fe es bien determinante. Nos ponemos en pie y nos despedimos. Bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Sabemos que tenemos un llamado a la santificación. Como resultado de esta clase y de manera aplicativa, lo que rogamos a ti, Espíritu Santo, es que tú nos des siempre una conciencia bien alerta hacia el mal que reside en nosotros mismos, para nunca justificarlo, para nunca excusarlo, para siempre estar dispuesto a confesarlo. Y como dice Hebreo, a pedir por tu poder, precisamente para hacer lo que te es agradable a ti, tu voluntad. Te queremos pedir que bendigas el culto, Señor, lo pedimos en Jesucristo. Amén.